Leemos la palabra del Señor en Jueces capítulo 3, 7 al 11. Hicieron pues los hijos de Israel lo malo ante los ojos de Jehová, y olvidaron a Jehová su Dios, y sirvieron a los Baales y a las imágenes de acera. La ira de Jehová se encendió contra Israel y los vendió en manos de Cusán Risataim, rey de Mesopotamia. Y sirvieron los hijos de Israel a Cusán Risataim 8 años. Entonces clamaron a Jehová los hijos de Israel, y Jehová levantó un libertador a los hijos de Israel y los libró. Esto es Otoniel, hijo de Cenaz, hermano menor de Caleb. Y el espíritu de Jehová vino sobre él, y juzgó a Israel, y salió a batalla, y Jehová entregó en su mano a Cusaristaín, rey de Siria, y prevaleció su mano contra Cusán-Risataín. Y reposó la tierra 40 años, y murió Otoniel, hijo de Cenaz. Amén. Pueden acomodarse. Aleluya. Qué hermoso es meditar en la palabra del Señor. Qué grande es recordar lo que pasó ayer y puede pasar hoy. Quiero hablar con la atención de ustedes y la bendición del Señor sobre el tema olvidar, tendencia mortal. Olvidar, tendencia mortal. Ay, se me olvidó. ¿Cuánto han escuchado eso? Ay, se me olvidó. ¿Qué? Cerrar la casa cuando salí. Y usted está en la iglesia y se le olvidó cerrar la casa. Pierde la comunión, pierde la tranquilidad porque cree que un ladrón va a entrar a su casa. El olvido tiene consecuencias catastróficas a veces. Usted va en su carro y se le olvidó echar gasolina y se queda en medio de la autopista. Usted no se tomó la medicina que le indicó el médico cada tantas horas y se le olvidó. Y cuando se acuerda, no hay farmacia ni hay medicina. Y el doctor le dijo, no puede pasar de tal hora sin tomarte eso porque te puede dar una cosa. Se me olvidó. ¿Cuánto problema trae el olvidar? ¿Qué es olvidar? Fíjese que una de las definiciones dice que es una acción involuntaria que consiste en dejar de recordar o no recuperar lo que está almacenado en la memoria. Cuando yo no puedo rescatar, porque lo tengo, lo que pasa es que no lo... Bueno, decían en la escuela, saberes, se acuerdan, ¿verdad? Saber es recordar a tiempo, porque cuando usted salía de la prueba del examen final, usted decía, oye, pero yo me sabía, pero se me olvidó. No, saber es eso, recordar a tiempo. Entonces, lo que uno lo tiene, porque lo tiene, pero no se recuerda cuando lo necesita. Y entonces, ¿en qué estamos, hermano? Si cuando usted lo necesita no se recuerda, ¿para qué le sirve? Se acuerda cuando no lo necesita, entonces no lo puede usar. Entonces, cuando uno tiene problema en recuperar lo que está en la memoria, a eso le llamamos olvido. ¿Por qué el olvido? También hay dos o tres definiciones. Una de ellas es por sustitución o interferencia. Esa es una de las razones. Y uno lo ve así como que no lo entiende bien. Por sustitución o por interferencia. Comienzo recordándole algo. La ausencia es causa del olvido. Hay una pareja que se ama con locura. Pero él por asuntos monetarios tiene que irse a Europa. Y se va a trabajar o a Estados Unidos. ¿Qué pasa? Se le vencieron los papeles y ahora no puede venir.
Y van 1 año, van 2 años, van 3 años. Esa gente se amaba con locura. Pero ese pobre hombre no puede estar solo. Usted sabía que los hombres no pueden estar solos. ¿Cuántos lo sabían? Levanten la mano, que ustedes lo saben. Ahora están de serio, hermano. Es que la Biblia lo dice. No es bueno que el hombre esté solo. Entonces, el Señor hizo al hombre para que siempre esté acompañado. Entonces ese hombre ama a su mujer con locura. Pero la mujer está aquí y él está allá. Y como él no puede estar solo, él pasa 5 meses, 6 meses, 7 meses, 1 año. Pero ¿qué pasa? Hay una compañera de trabajo que le dice un día, tú como que te ves triste. ¿Qué es lo que te pasa? Y el hombre es tan honesto que dice, estoy pensando en mi esposa. Y cuando esa honestidad se descubre, entonces por ahí mismo comienza ella. Es tu esposa que te hace falta. Ya yo sé. Y cuando viene a ver, están enredados. Y usted dice, ¿y el amor que le tenía? ¿Se le olvidó? ¿Por qué se le olvidó? Una interferencia. Alguien interfirió y dicen que un clavo saca otro. No caben los dos. Entonces cuando entró aquella amiga, salió la otra. Y hasta se le olvida llamarla ya. Ya no se acuerda de ella. No le quiere decir nada, pero ya la que está aquí se dio cuenta que algo pasa porque él no es así. Yo sé que algo raro está pasando y no hay que ser muy sabio para entenderlo. Que la ausencia es causa del olvido. Además hay un asunto neurológico. Hay gente que tiene problemas de memoria. Muchas veces cuando van entrando en edad, otras veces sin entrar en edad, pierden, no sé si es un aceite o qué es lo que hay, una sustancia, y tienen problemas y empiezan a borrar. Empiezan a borrar. Y ahí comienza a manifestarse lo que nosotros llamamos olvido. Él o ella está olvidando. ¿Qué es lo que olvida? Bueno, la gente olvida muchas cosas. Comenzamos con los acontecimientos y las imágenes. Usted no conoce a fulano que usted lo conocía. Usted deja de conocerlo. ¿Y quién eres tú? Usted sabe lo triste que es para una persona que sufre de Alzheimer. O para la familia. Que viene su hijo a darle un abrazo a su hija, a un caballero. Y él le dice así, le dice, ¿quién es usted? Eso sucede cuando las personas están sufriendo de Alzheimer. Entonces es una de las razones más frecuentes para tener olvido. También empiezan a olvidar instrucciones. La gente acostumbra a olvidar cosas, pasar por alto. Lo que le dijeron los padres, los muchachitos les encanta olvidar. Lo que el papá le dijo, no haga tal cosa. Mira, yo voy a salir por cuando... No haga esto y esto y esto y esto. Y usted se va y lo deja a él. Trata de ver televisión solamente de 7 a 8. No te pase el día viendo televisión. A él se le olvida lo que dijo el papá. Y se pasa el día entero mirando televisión. Entonces eso pasa con frecuencia. Pasan por alto las instrucciones de padres, de maestros y también de Dios. Que ahí es que se complica la cosa. También están los que fingen olvidar. Hay veces que usted no quiere recordar. No le interesa recordar. Hay una persona que usted la conoció mucho y tuvieron cierto encuentro, pero ahora usted no quiere recordarla. Y usted se choca con esa persona en la calle y usted sigue derechito, dice que usted no la conoce. Eso es fingir. Ahora no la conoce, varón. Es como aquella pareja que está paseando y de repente viene una persona que fue mujer de él. Su novia, era su novia, pero ya él se arregló. Ya él estaba bien. Él estaba consagrado a su hogar y a su esposa. Pero la esposa como que se huele algo. Y va a la pareja caminando muy tranquilo y viene la persona, la tercera persona, y chocan de frente. Y él como que no conoce a nadie ahí. Y la esposa se queda mirándolo a ver la reacción. Aleluya. Y él finge
Y si la esposa le pregunta, no, yo no conozco a esa mujer. Yo en mi vida he visto a esa mujer. Porque otra cosa que tienen los hombres que son mentirosos. Mire, eso da gusto, hermano, ver un hombre mintiendo. Que Dios tenga misericordia. ¿Qué es lo que más se olvida? Mire, entre las cosas que más se olvidan, yo pienso que están los favores. Aleluya. Pero eso tiene otro nombre, malagradecido se llama. Pero mucha gente olvida los favores. Cuando estaba en mala, muchos le dieron la mano, lo ayudaron. Pero ahora que él está bien, él no se acuerda de esos favores. Él borró, él olvidó. Entonces la primera cosa que olvidamos son los favores. Y la segunda cosa que olvidamos, y la más peligrosa, es la voluntad de Dios. Olvidamos las cosas divinas. ¿Y por qué decimos eso? Porque cuando uno está tratando con una persona, uno se da cuenta por su conducta si está recordando el mandamiento divino. El que obedece a Dios se conoce. El que está haciendo la voluntad de Dios se conoce. Y el que vive olvidado de Dios también se conoce. Por su conducta. Por su conducta. ¿Por qué la gente quiere olvidar? Usted sabe que el olvido da como una sensación de libertad. Uno se siente como libre de aquello porque uno en su mente dice, se me olvidó. Pero el que dice se me olvidó es porque se está recordando. Porque ¿qué fue lo que se te olvidó? ¿O qué es lo que tú quieres que se te olvide? Lo que te estás recordando. Entonces hacen de que se le olvidó. Pero ¿qué es lo que están haciendo? Es viviendo como que no se acuerdan. Viviendo como que nunca han aprendido eso. Entonces son la gente que se olvida de Dios. Y es una tendencia, pero cada día más abundante. Cada día hay más gente. Se aumenta la gente que se inscribe en la tendencia de los que se olvidan de Dios. No de los olvidados de Dios, porque Dios no olvida a nadie. Es gente que se olvida de Dios. Por sus hechos, por sus frutos los conoceréis. A mí me llamó la atención, y por eso estoy hablando de esto, la cantidad de veces que Dios le habla a Israel reclamándole que olvidó su ley. Israel era un pueblo que vivía de ahí a ahí con Dios, que su vida física y política dependía de su comunión con Dios, y se olvidaban de Dios. ¿Por qué se olvidaban de Dios? No era que se olvidaban de la existencia de Dios, sino que con sus hechos negaban que se acordaran de Dios. Vivían como que Dios no existe. Entonces en la Biblia se interpreta eso. Dios lo interpreta como que se olvidó de Él. Cuando usted está mintiendo, robando, fornicando, haciendo daño, engañando, viviendo fuera de la voluntad de Dios, Dios lo ve como que usted se olvidó de Él. Y es así. Usted se olvidó de sus reglas, porque si usted no se olvida de sus reglas y de Él, usted no comete esos hechos. Entonces en la Biblia es constante. Muchas veces Dios llama la atención a Israel y así mismo lo hace con el mundo. Porque recuerde que Israel es más bien como un tubo de ensayo, un tubo de práctica, un terreno de práctica. Es Israel en cuanto a la relación con Dios, que es la misma relación con el mundo, con aquellos que quieren hacer su voluntad. Entonces lo que le pasó a Israel le puede pasar a cualquiera. Y lo que no le pasó a Israel no le puede pasar a cualquiera. Entonces Dios muchas veces llamaba la atención, porque Israel se salía del carril. Dice en Deuteronomio, capítulo 4, versículos 23 y 24. Guardaos, no olvidéis del pacto de vuestro Dios, que Él estableció con vosotros. Y no os hagáis escultura o imagen de ninguna cosa que Jehová tu Dios te ha prohibido. Porque Jehová tu Dios es fuego consumidor, Dios celoso. Aleluya.
¿Qué es olvidarse de Dios aquí en estos versículos? No se olviden del pacto, no se hagan imagen ni escultura. O sea, para Dios aquí, en este llamado a la atención, significa idolatría. Olvidarse de Dios es tener un muñeco en su casa. En vez de clamar a Dios, clamar a una imagen. O sea, sustituir a Dios por cualquier otra idea, cualquier otra divinidad o cualquier imagen. En vez de tú acudir a Dios cuando tienes problemas, tú acudes a tu imagen. O acude a tu Dios, que puede ser concreto o abstracto. Porque hay gente que tiene sus diosesitos aquí. Mi Dios es mi papá, mi Dios es mi mamá, mi Dios es mi maestro, mi Dios es mi médico, mi Dios es la medicina tal. No estamos eliminando esas cosas. Estamos diciendo que por encima de Dios no puede haber nada. Todo eso es válido después de. Dice el corito, si tú hablas con Dios las cosas cambiarán. Entonces, lo primero que yo tengo que hacer cuando tengo cualquier circunstancia adversa, cuando tengo cualquier situación, es clamar a Dios. Dice la gente, yo no sé con qué idea, a Dios rogando y con el mazo dando. Eso quiere decir que no me abandone, ¿verdad? Que no sea haragán. Porque hay gente que oran y no hacen nada más. Y están esperando como que la cosa bajen del cielo. Entonces, la enseñanza o la moraleja es, ora a Dios, habla con Dios, clama a Dios, pero a tu diligencia. ¿Por qué hacer la diligencia? Porque no somos muñecos. Segundo, porque esa diligencia que tú vas a hacer, Dios la va a bendecir. Tú has tocado esa puerta 50 veces y nadie te abrió. Ahora tú hablaste con Dios y le dices, Señor, voy a volver a tocar la puerta. Vamos a ver si se abre ahora o no se abre. Entonces ahora usted va en otra línea. Entonces ahora usted vuelve a tocar la puerta. Y cuando la tocó ahora se abrió. La abrió Dios. Dice, no, pero si yo no la toco no se abre. Pero tú la habías tocado muchísimas veces. Cuando hablaste con Dios e hiciste tu diligencia, se abrió la puerta. Entonces Dios quiere que su pueblo, que nosotros, que Israel y nosotros, entienda que Él está a nuestra orden. Que Él está abierto para cuando nosotros clamemos a Él. Por eso dijo Cristo en Juan 16, hasta ahora nada habéis pedido. Pedid y se os dará. Entonces, el Señor está prohibiendo que se utilicen intermediarios, imágenes, sustitutos de Dios para hablar con Él. No se hagan escultura o imagen de ninguna cosa que Jehová tu Dios ha prohibido, porque tu Dios es fuego consumidor y es un Dios celoso. Mire, cuando uno oye esa palabra, yo sé que hay mucha gente aquí que conoce bien eso. Porque hay mujeres celosas y hombres celosos. Hay mujeres celosas que se dejan crecer las uñas a propósito. Y cuando ellas consideran que el hombre anda en malos pasos, lo esperan en la puerta. Y le vuelan encima como una araña. Y le dejan heridas por todas partes. Eso es celoso. El celoso ve hasta donde no hay, no en el caso de Dios. Dios lo que está diciendo aquí es que anden derechito, mire, que no se tuerzan ni para acá ni para allá, sino derechito, porque yo no juego. Yo soy fuego consumidor y soy celoso. Casi nada, hermano. Aleluya. Entonces Dios los advierte sobre la idolatría. En segundo lugar, Deuteronomio 8:11. Le advierte otra cosa y ahora es sobre la prosperidad. Porque la idolatría puede conducirnos a olvidar a Dios. Como yo tengo un diosito allí en una lomita, en una curva o en una cueva, yo tengo un diosito ahí que yo voy y les rezo. Cuando tengo problemas, yo me olvido del Dios de verdad. Entonces, también puede ser sustituido Dios por la prosperidad. Dice 8:11.
de Deuteronomio. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos y estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifique buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuviere se aumente, y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de Egipto y de casa de servidumbre. O sea, ese es un elemento muy fácil de nosotros comprobar. No todo el mundo resiste tener abundancia. No fue de balde que el apóstol Pablo dice en Filipenses: he aprendido. Porque es un aprendizaje, es un esfuerzo, es una disciplina. He aprendido a estar contento cualquiera que sea mi situación. He aprendido a vivir en abundancia y en escasez. Hay gente que no sabe vivir en abundancia. Hay otros que no saben vivir en escasez. Entonces Dios le está advirtiendo a su pueblo: tengan mucho cuidado, que cuando se aumenten los ganados, que cuando se aumente el oro y la plata, cuando tú salgas de esa posilga donde vive y vayas a un palacio, acuérdate de Jehová tu Dios. Aleluya. Cuando el Señor te cambie el empleo, cuando el Señor te dé un gran empleo, cuando el Señor te dé un gran sueldo, cuando el Señor te bendiga económicamente, no te olvides. Porque hay gente que cuando Dios lo bendice se olvidan hasta de ir a la iglesia. No, yo no tengo tiempo, hermano, porque imagínate tú ahora, yo gerente del banco tal, yo tengo que estar ahí hasta que se cierre la última caja. Imagínate tú, yo soy el responsable de la fábrica tal. Eso es mucha responsabilidad. Un buen sueldo está bien, hay que ser responsable, pero también hay que ser organizado. Una de las ventajas de la organización es que el tiempo le alcanza y siempre le sobra. Pero el desordenado no hace lo que tiene que hacer y le falta tiempo. Entonces Dios está advirtiéndole a su pueblo: lo voy a bendecir, te voy a enriquecer, te voy a dar salud, voy a multiplicar tu ganancia y tu conuco. Pero mucho cuidado porque soy celoso. Ten cuidado. No te olvides de Jehová tu Dios, porque ¿quién te sacó de Egipto? ¿Quién te sacó de la basura donde tú vivías y lo que tú eras? ¿Quién fue que te dio un nombre? ¿Quién fue que te limpió? ¿Quién fue que te rescató? ¿Quién fue que te libertó? ¿Quién fue el que te enderezó el juicio y la razón? Israel venía de la esclavitud real, de ser esclavos, cautivos, sometidos a la servidumbre, a la peor servidumbre. Y de ahí lo saca Dios y lo lleva a la tierra que fluye leche y miel. Entonces el Señor le está advirtiendo. ¿Por qué el Señor hace esa advertencia? Es que el Señor nos conoce. El Señor sabe lo contentos que somos nosotros. Mientras estamos en mal, estamos de rodillas buscando a Dios. Cuando hay una enfermedad, estamos en la iglesia. Pero cuando estamos en salud y que el médico dice que no tengo nada y que me siento bien y me veo en el espejo y digo: oye, pero yo estoy un pollo, pero yo me veo muy bien, yo puedo conseguir cualquier cosa. Y se sonríe solo y sale a la calle y la gente le confirma lo que él cree. Pues ya él se cree que es verdad y se olvida de Dios. O sea, ¿por qué se olvida de Dios? Porque dice: ya no lo necesito. Ahora, ¿por qué decimos nosotros que se olvida de Dios? Por lo que hace, por la vida que lleva, por sus costumbres, cómo cambian. Entonces, hay ejemplos aquí que brevemente quiero tocar. Este ejemplo que está en Jueces, capítulo 3. Fíjense, a principio
o entre los siglos 13 y 14 antes de Cristo, o 14 y 13 antes de Cristo, a la muerte de Josué, que nosotros la encontramos al principio del libro de Jueces. Cuando muere Josué y deja todo en orden, dice la Biblia que se levantaron otras generaciones que no conocían a Dios y comenzaron a olvidarse de Dios. Entonces, pocos años después de Moisés, a pesar de que Josué le había advertido, Moisés le había advertido, Josué le había advertido y le dejó todo un escrito para que ellos respeten la ley de Dios, cómo iban a vivir con Dios, cuál era el compromiso de ellos con Dios y de Dios con ellos. Jehová será vuestro libertador, Jehová será vuestro protector, Jehová será vuestro ayudador, pero ustedes tienen que hacer esto y esto y esto. Muere Josué y comienzan a olvidar. Había paz, había abundancia, había tranquilidad. Pues ellos dijeron, ¿para qué Dios? ¿Para qué necesitamos nosotros a Dios? Y se olvidaron de Dios. Se fueron apartando de Dios. Entonces dice aquí el versículo 7 del capítulo 3. Hicieron pues los hijos de Israel lo malo ante los ojos de Jehová y olvidaron a Jehová su Dios y sirvieron a los Baales y a las imágenes de acera. Lo mismo que pocos años antes le había Dios prohibido por Moisés y Josué, ellos estaban haciéndolo. Dice aquí que se olvidaron de Dios los hijos de Israel. ¿Qué pasó entonces? Dice el versículo 8. Y la ira de Jehová se encendió contra Israel y los vendió en mano de Cursán Risataín, rey de Mesopotamia. Y sirvieron los hijos de Israel 8 años. Cójale el hilo, mire, el versículo 7 dice, hicieron los hijos de Israel lo malo ante Jehová. Y dice el versículo 8, y la ira de Jehová se encendió. O sea, la ira de Dios no se encendió antes de hacer lo malo. La ira de Dios se encendió después de hacer lo malo. Porque Dios no es tonto ni loco como nosotros. Dios tiene reglas que hay que respetar. El castigo no viene antes del pecado, viene después del pecado. Cuando usted dice Dios se la cogió conmigo, es porque ya usted se la cogió con él. ¡Oh, gloria a Dios! Hicimos lo malo ante Jehová y la ira de Jehová se encendió. Hay muchas formas de nosotros percibir el castigo de Dios. En este caso fue una invasión. Nada fácil una invasión en ese tiempo. La gente en ese tiempo eran muy parecidos a lo que hoy son los yihadistas. Porque la gente se halla grande lo que hacen los yihadistas, pero busca la historia. Pues te veas como los reyes de Asiria, que estaban catalogados como los más criminales, arrasaban, mataban a los reyes contrarios, guindaban su cadáver. A veces le sacaban la piel y la colgaban a la entrada de la ciudad. Arrastraban a los enemigos detrás de los caballos, lo amarraban de los caballos y salían arrastrándolo hasta que botaba la última gota de sangre, caminando y pintando las calles de la ciudad. O sea, eran malos. Entonces esa gente, los cananitas, que eran brujos, espiritistas, politeístas, hechiceros, esa gente invadió a Israel. Imagínense los castigos y las cosas que hicieron esa gente con Israel. 8 años. ¿Por qué pasó eso? Primero, porque se olvidaron de Jehová. Y segundo, cuando se encendió la ira de Jehová sobre ellos, versículo 8. Se encendió la ira de Jehová. Entonces, concomitantemente dice, y los vendió. O sea, ¿qué significa aquí el haberse encendido la ira de Jehová? Que lo vendió. ¿Y qué quiere decir que lo vendió? Que lo soltó en banda. O sea, le quitó la protección. Los dejó en manos de sus enemigos. Y los enemigos hicieron lo que ellos saben hacer. Acabar con todo. ¿Qué hace Dios cuando yo fallo? ¿Qué hace Dios cuando yo me olvido de Él? ¿Me manda a Cursataín para que me invada? No. ¿Me manda a Irak que me invada? Tampoco. Hay muchas formas de la ira de Dios encenderse contra mí.
puede venir un problema contra su familia, puede venir un problema contra su salud, puede venir un problema contra su economía, puede venir algo que usted entienda que es lo máximo que le puede pasar y usted se sienta desprotegido, perdido, maltratado y que no haya que hacer entre la espada y la pared. La ira de Jehová se encendió y los vendió. Cuando Dios nos quita la protección, el diablo, que es el rey enemigo, viene y nos invade y acaba con nosotros y nos castiga y nos maltrata y nos da por donde más nos duele. ¿Qué es lo que a usted más le duele? Bueno, por ahí le da. Por sus hijos, por su esposa, por su esposo, por su mamá, por su papá, por donde a usted más le duele, por ahí le va. ¡Pam! Para que lo sienta. Entonces cuando usted está bien golpeado, bien pisado, entonces usted se empieza a hacer memoria, porque Dios castigó de inmediato. Ahora, ¿qué hizo Israel inteligentemente? Porque no somos tontos. Y aunque parezca que somos locos, tampoco somos locos. Israel no era loco. Israel, cuando vio el juicio, dice, pero es que Israel los respeta el mundo, porque el que pelea por nosotros es Jehová. ¿Y cómo este incircunciso logró invadir nuestra patria y acabar con nosotros? Entonces los más expertos analizaron y los más viejos llamaron la atención. Miren, vengan acá, fulano, a los jóvenes gobernantes, vengan acá. Miren la historia de nosotros aquí. Mire cómo es que Israel ha funcionado. Mire quién es el que defiende a Jehová. No son las espadas ni son los caballos de nuestros soldados. Es la mano de Jehová la que nos defiende a nosotros. Hermano, a ti no te va a cuidar la vacuna. A ti no te va a cuidar la cuenta bancaria que tiene allá. A ti no te va a cuidar la cuña. A ti no te va a cuidar tu hermano que es coronel o que es general. A ti te cuida Jehová. Oh, gloria a Dios. Ese es el que nos cuida a nosotros. Y cuando nos salimos de ahí, acaba con nosotros el diablo. Entonces los más expertos se reunieron y parece que aconsejaron al pueblo. Aconsejaron a la clase viva del pueblo de Israel. ¿Y qué hicieron? Dice el versículo 9. Entonces, yo siempre que veo la palabra entonces, pienso en reflexión. Como que esto es producto de algo que está detrás, que usted estaba calculando, y llegó a una conclusión. Entonces dice, entonces, ¿después de qué? Después de todo lo que le pasó, ellos reflexionaron. ¿Por qué? ¿De dónde viene este castigo? Ah, es que nos hemos olvidado de Jehová. Y todo esto es parte, si nos arreglamos con Jehová, el asunto va a cambiar. Entonces dice en el versículo 9, entonces clamaron los hijos de Israel a Jehová, y Jehová levantó un libertador. ¿Se fija? ¿Y dónde estaba el libertador? Ahí mismo con ellos. Ahí mismo estaba, no fue que lo trajo de fuera, no, estaba ahí. Y Jehová levantó un libertador a los hijos de Israel y los libró. Esto es Otoniel, hijo de Cenaz. Oiga, hermano, ¿de quién era? El hermano menor de Caleb. Aleluya. No era fácil. O sea, era un linaje que había ahí. Pero lo importante es que Israel reflexiona y acude donde tiene que acudir. Cristiano evangélico, ¿a quién tú acudes? ¿A dónde tú vas cuando está en crisis? Ah, no, yo hice la reflexión y me di cuenta dónde está el problema. Y se resuelve con saber de dónde vino el problema. No, dándole para atrás. Usted tiene entonces que acudir a la fuente. Entonces dice que clamaron los hijos de Jehová, de Israel a Jehová, y Jehová levantó un libertador de los hijos de Israel. Y el espíritu de Jehová, versículo 10, vino sobre él, sobre Otoniel, que fue el primer juez, y juzgó a Israel y salió a batalla. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Mira como dice el versículo 10. Mire, el pueblo está pisado, humillado, dominado, con la moral en el piso, derrotado.
Y Dios levanta a Otoniel, que estaba dentro de ellos, que era de ellos. Y dice, el Espíritu de Jehová vino sobre él. Juzgó, quiere decir gobernó, lidereó a Israel. Y sale a la batalla. ¿Contra quién? Contra los que lo habían invadido. ¿Y Jehová qué hizo? Entregó en su mano a Cusarizataín, rey de Siria, que son vecinos, y prevaleció su mano contra Cusarizataín, y reposó la tierra 40 años. O sea, que bajo el liderazgo de Otoniel y la unción divina, aplastaron a los sirios y hubo paz 40 años. Una gente que vive matándose todos los días y están 40 años sin guerra, eso es grande. La economía florece y todo florece. 40 años sin guerra porque Dios se metió en el asunto. Entonces esto es un ejemplo de lo que puede pasar en nuestras vidas, en lo que puede pasar en nuestra casa. Cuando el diablo ya se metió en tu hogar, cuando el diablo ya está acabando con tu vida, cuando ya tú no tienes alternativa humana, posibilidad humana de resolver, entonces viene la reflexión. ¿Por qué y de dónde tantos problemas? Y usted hace un análisis honesto. Y usted llega a la conclusión, me he olvidado de Dios. Me he olvidado de Dios y esto es una tendencia mortal. No hay quien escape de los que se olvidan de Dios. Por algún lado le va a salir la ira de Dios y lo va a consumir. Entonces lo importante es que nosotros reflexionemos, nos humillemos y nos acerquemos a Dios. Entendamos que la maldición que hay encima tiene una sola explicación: nuestro olvido de Dios. Aquí tenemos una sentencia y una descripción de lo que para Dios y para la Biblia significa olvidarse de Él. Hay un destino seguro para todos los que se olvidan de Dios. Yo no sé si usted lo sabía. Yo no sé si los amigos sabían eso. Que el sitio donde van los que se olvidan de Dios ya está. Dice el Salmo 9:17. Los malos serán trasladados al Seol. Y por si acaso no entendieron, repite, toda la gente que se olvidan de Dios. ¿Quiénes son los que van al infierno? Los malos. ¿Y quiénes son los malos? Los que se olvidan de Dios. ¿Te has olvidado tú de Dios? Usted sabe que la maldad es una consecuencia, no es un producto inicial sino final. La maldad es un resultado. ¿Resultado de qué? De olvidar a Dios, de olvidarse de Dios. Entonces aquí está establecido que los malos van a ser llevados al castigo eterno, toda la gente que olvida a Dios. Fíjese cómo dice Isaías 17. Isaías 17, 4 y 10. Habla Dios a Israel. En aquel tiempo la gloria de Jehová se atenuará y se enflaquecerá la grosura de su carne, porque te olvidaste del Dios de tu salvación y no te acordaste de la roca de tu refugio. O sea, Dios va a reducir su bendición sobre ti. Dios va a achicar su gracia sobre ti. En otras palabras, Dios te va a ir abandonando poco a poco y se enflaquecerá la grosura de tu carne. O sea, tu riqueza y tu comodidad y tu bienestar y tu confort va a ir reduciendo poco a poco en la medida que tú te vas alejando de Dios. La bendición se va a ir achicando, va a ser atenuada y se va a enflaquecer la grosura. Entendamos claramente eso. Y hay una razón fundamental. Dios, hermano, amigo, Dios no viola su palabra. Así como Él está comprometido a bendecir a todo aquel que le busca, está comprometido a cerrarle la llave a todo aquel que se aparta de Él. ¿Quieres tú que Dios esté a tu lado? Pues acércate a Él.
No ande huyéndole y escondiéndote. Porque te olvidaste del Dios de tu salvación y no te acordaste del Dios de tu refugio. Y aquí está en Ezequiel la conducta de la cual hablamos, que revela nuestro estado ante Dios. Usted busca Ezequiel 22, 6. He aquí que los príncipes de Israel, cada uno según su poder, se esfuerzan en derramar sangre. O sea, dice el salmista que los malos serán trasladados al Sheol y toda la gente que se olvida de Dios. O sea, el que se olvida de Dios asume una conducta. Cuando usted está cerca de Dios, usted funciona de una manera. Cuando usted está lejos de Dios, usted funciona de otra. Cuando usted quiere saber si un hermano está cerca de Dios, usted chequea su conducta. ¿Cómo se comporta fulano? Inmediatamente usted sabe. No importa que sea pastor, que sea reverendo, que sea profeta, que sea apóstol. Usted lo chequea. Si esa persona no reúne las condiciones básicas que registra la Biblia de un siervo de Dios, aunque tenga el título que tenga, es una persona que no está cerca de Dios. Entonces dice aquí que los malos y toda la gente que se olvida de Dios. O sea, la maldad está directamente asociada a la cercanía o la lejanía de Dios. Entonces, el vivir lejos de Dios produce una conducta y no es buena. Cuando usted ve a una gente comportándose de tal y de tal y de tal manera, usted dice, la Biblia no le ha pasado ni cerca. No, pero él va a la iglesia. Bueno, va a la iglesia. Que vaya a la iglesia no quiere decir que es salvo. Le vamos a decir que no vaya a la iglesia, no, que siga yendo, a ver si se arrepiente, a ver si se convierte, a ver si abre los ojos, a ver si entiende, a ver si Dios tiene misericordia de él. Pero el hecho de que vaya a la iglesia, el hecho de que tenga un título, el hecho de que tenga una credencial, no garantiza que esa persona va a entrar al cielo. Porque los malos serán echados al Sheol. Y los malos son los que se alejan de Dios. Entonces, los que se alejan de Dios, aquí está hablando Dios sobre los pecados de Jerusalén, a un pueblo cuya conducta indica que ha olvidado a Dios. Versículo 6. Los príncipes de Israel, cada uno según su poder, se esfuerzan en derramar sangre. A todo el que le caía mal lo quitaban del medio, porque tenían poder. Y hay gente que usa el poder en cualquier manera, pero generalmente lo usan a su propio beneficio. Entonces los gobernantes de Israel se esforzaban, dice aquí, en derramar sangre. Versículo 7. Al padre y a la madre despreciaron en ti. Al extranjero trataron con violencia en medio de ti. Al huérfano y a la viuda despojaron en ti. Esto es la conducta de la persona que vive lejos de Dios. Aquí en este versículo 7 hace referencia a los extranjeros. Usted no puede tratar a un extranjero con violencia, aunque suene como suene. Usted no puede tratar a un extranjero con violencia, porque a usted no le gusta que lo traten con violencia cuando usted está fuera de su país. Cuando usted va a tratar a un extranjero aquí, usted piense que usted es extranjero en la China. ¿Cómo le gustaría que lo reciba? Ah, que lo maltratan allá, pero usted no tiene que maltratar aquí por eso. Porque no es ojo por ojo que vamos a entrar al cielo. Entonces, al extranjero trataron con violencia en medio de ti. Al huérfano y a la viuda despojaron. O sea, abusadores. ¿Quiénes son los abusadores? Los que se olvidan de Dios. Esta es la conducta del que no está cerca de Dios, porque óigame, es inexplicable que una persona que está viviendo en la voluntad de Dios, en la comunión con Dios, tenga este comportamiento de aborrecer a la gente, de derramar sangre, de aborrecer a los extranjeros, de abusar de los huérfanos y de las viudas, y despojar a los inválidos, a los pobres de lo que tienen. Usted sabe las cosas de esas que se han repetido en nuestro país. Usted sabe la cantidad de millonarios que no pueden explicar su fortuna. No nuevo millonario, viejo y nuevo. Usted sabe la cantidad de tierra que no hay manera de que justifiquen, que la heredaron. Y la cantidad de gente que no tiene un pedacito para hacer una casa.
porque abusaron de los huérfanos y las viudas. Ese es el comportamiento de los malos, descrito aquí en Ezequiel capítulo 22, versículo 8. O sea, no se quedan con el derramamiento de sangre, sino que pasan a abuso de poder, despojando a los inválidos, a los que no pueden, a los menores, a los que no tienen capacidad de defensa, despojándolos de sus bienes. No se quedan ahí, ahora pasan a lo espiritual. Porque es que el orgullo, la soberbia humana se va como endiosando, uno se va como endiosando. Y este tipo de gente impía, porque todo el que vive lejos de Dios se pone impío, practicante de la maldad, practicante de la impiedad. Ese tipo de gente se va creyendo que es un Dios. Por eso es que usted ve que se le mete como un espíritu a mucha gente. Mira, hay deportistas, hay artistas, hay políticos y hay ricos, que como tienen tanto poder, ellos creen que la gente son de ellos. Y ellos todos los que andan así de una forma, que hasta mirando, hablando, deteniéndose, usted le ve la soberbia, la altanería, que se creen como que... A veces se le quita el deseo de saludarlo a uno, porque son capaces de dejar de seguir así derechito y no ver la mano. Ustedes han leído la historia de los alemanes que creían que tenían sangre azul. Y ellos miraban así por el hombro, así, con el rabo del ojra que ellos miraban a la gente. Caminaban así, porque ellos estaban por encima. Y luego Dios los humilló. Entonces, no se conforman con humillar y estropear a los seres humanos, sino que trascienden a lo espiritual. Y dice el versículo 8, mi santuario menospreciaste, y mis días de reposo has profanado. Te metiste conmigo, varón. Aleluya. ¡Ay, gloria a Dios! Mira, todo iba de mal a menos bueno. Todo estaba mal, pero no tanto. Pero ahora te metiste con Dios. Dios perdona todas las otras cosas. Pero cuando usted se mete con Él, eso fue lo que le pasó al diablo. Cuando el diablo creyó que podía quitarlo a él y ponerse, entonces lo tiraron para abajo. A todo aquel que traspasa la frontera lo tiran para abajo. Entonces, ¿qué hizo Dios? Dice, mi santuario menospreciaste, Israel. Dejaste de adorarme. El santuario es el altar. El altar es el lugar de la presencia de Dios. El altar es donde Dios habla con su pueblo. Dejaste de buscarme. Te alejaste de mí, me menospreciaste, menospreciaste mi santuario. Cuando uno llega al colmo de menospreciar a Dios, de no darle importancia a Dios, óigame, ¿qué vale la vida de uno frente a Dios? Para uno creer que ya no necesita buscar a Dios. No necesita adorar a Dios, no necesita ir a su casa, no necesita nada. Todo lo contrario, lo profana. Porque entonces dice, no, yo iba ahí cuando yo era un inválido. Yo iba ahí cuando yo era pobre. O dicen algunos, yo iba ahí a la iglesia cuando era niño. Cuando era niño. Ahora después de adulto, profesional y un hombre importante. No, hombre, no. ¿Cómo que yo voy a coger para la iglesia? Seré yo muchacho. Eso es menospreciar mi santuario. Usted, mire, menosprecie usted mejor. Menosprecie todo lo que usted le dé la gana, pero no menosprecie a Dios. No menosprecie a Dios porque es peligroso. Eso es mortal por necesidad. La gente lo tiene como una moda, olvidarse de Dios. Y cuando Dios lo jala de atrás para adelante, ay, cuánto grito. Ay, cuánto grito, señores. Yo sí he visto espectáculos, hermanos. Yo sí he visto casos de hombres y mujeres que se burlaron de Dios durante 20, 25, 30 años. Nadie podía hablarle de eso. Pero tú no naciste del evangelio. Yo, no, eso era mamá que me llevaba a la iglesia. Pero yo no soy, no. Y usted lo ve que vive en su vida como intocable. Y al final de la jornada le pasan cosas. De las cosas que pasan producto de nuestra debilidad.
de nuestra incompetencia, porque somos incompetentes hasta para vivir en esta tierra. Estamos aquí porque Dios nos sostiene, no porque podemos. Usted sabe la cantidad de bichos y de virus que hay en la calle, que usted vive luchando contra ellos constantemente y no se muere, porque hay un sistema de defensa puesto por Dios, y cuando Dios los retira nos enfermamos hasta por una cigüita que pase. Entonces, cuando uno llega a ese nivel de menospreciar a Dios, es crónico, y profanar su nombre. Que Dios tenga misericordia. Entonces dice el versículo 9, calumniadores hubo en ti para derramar sangre, y sobre los montes comieron en ti, hicieron en medio de ti perversidades. Versículo 12, precios recibieron en ti para derramar sangre, sicario. Interés y usura tomaste, abusadores económicos que explotan al pueblo. Y a tus prójimos defraudaste con violencia. ¿Por qué? La última frase. Te olvidaste de mí, dice Jehová. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Cuando usted lee la descripción que hace aquí el profeta en el capítulo 22, de toda esta maldad que hace la gente, entonces ve este versículo 2, usted se da cuenta que todo eso que cometieron tiene una sola explicación. Se olvidaron de Dios. Cuando un cristiano habla mentira, ¿qué está diciendo? Se olvidó de Dios. Cuando un cristiano engaña a otro, se olvidó de Dios. Cuando una persona abusa del otro, es un indicativo seguro de que se olvidó de Dios. Entonces, todas estas maldades son señales de haberse olvidado de Dios. Ahora uno se pregunta, uno se hace un autoexamen, uno se analiza. ¿Me habré yo olvidado de Dios? ¿Es mi comportamiento indicativo de que yo me he olvidado de Dios? ¿Vivo yo de acuerdo a la voluntad de Dios? ¿Recuerdo yo sus estatutos? Porque recordarse es guardarlo, no es recitarlo. Recitarlo no es guardar. Guardar es vivir. Guardar es practicar. Tenerlo presente cuando llegue el momento. No olvidarlo cuando llegue el momento. Aplicarlo cuando llegue el momento. Entonces, ¿estamos nosotros recordándonos de Dios o hemos nosotros olvidado a Dios? Tiene consecuencias trágicas aquí y allá. Porque los que no se acuerdan de Dios aquí, cuando lleguen allá, Dios tiene un sitio donde ponerlo. Y nadie quiere ir ahí. Y el Dios que te puso aquí te va a poner donde Él quiera después. Entonces lo mejor es estar frío con Él. Que Él decida ponernos, pero yo no me he olvidado de Dios. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a vivir la vida de olvidar a Dios o vamos a vivir la vida de acuerdo a la voluntad de Dios? En nuestras manos, jóvenes, adolescentes, caballeros y damas, en nuestras manos está la decisión. Olvidar es una tendencia mortal. Fue nuestro tema de hoy. Y que usted debe llevar en su corazón para nunca jamás olvidarse de Dios. Un aplauso al Señor. Padre, gracias por tu palabra. Termina tu obra en los corazones. En el nombre de Jesús.